Hola a todos, yo me llamo María José Muñoz, soy interna de séptimo año de la Universidad Católica del Maule y hoy vamos a hablar de hernias de la pared abdominal. Como hoja de ruta vamos a ver la anatomía, los conceptos claves de las hernias, tipos de hernias más frecuentes, diagnóstico, tratamiento y al final preguntas tipo EUNACOM. Como estamos de forma asincrónica, yo les recomendaría pausar el video cuando les muestre una pregunta y seguir porque les doy la respuesta inmediatamente. Ahora vamos a poner el puntero para poder ir explicando mejor. Ya, antes que nada, la anatomía. Vamos a ver las capas del abdomen, que es muy preguntable y nos ayuda a entender cómo se forman las hernias. Primero que nada vamos a tener la piel. Bajo la piel vamos a tener la fascia de Camber y la fascia de Scarpa. Después de esto vamos a tener una parte gruesa que van a ser los músculos, que son tres. El oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen, que los tenemos aquí. Bajo esto tenemos la fascia transversal, grasa preperitoneal y peritoneo parietal. Bajo todo esto tenemos los órganos intraabdominales. Acá les puse un esquema como para que puedan verlo mejor. Piel, las fascias, las capas musculares, fascia transversal y peritoneo. Para poder hablar de hernias inguinales tenemos que saber de qué se conforma el conducto inguinal. Este va a tener una pared superior, una inferior y sus lados. Acá se los organicé y se los puse por colores según la estructura que estamos hablando. Por ejemplo, en la pared anterior se va a formar de aponeurosis del oblicuo externo, la pared posterior de la fascia transversal y la aponeurosis del músculo transverso. Del borde inferior vamos a tener dos ligamentos, el inguinal y el lacunar. Y en el borde superior vamos a tener dos músculos, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. De acá lo relevante es que de la pared anterior, de la aponeurosis del oblicuo externo, vamos a tener el anillo superficial. El conducto inguinal es como un gran, no es cono, es un gran cilindro que va a tener una entrada y una salida. Y esto va a ser el anillo superficial y el anillo profundo. El anillo profundo se va a formar de los vasos epigástricos y del ligamento de Hessenbach y va a estar a lateral. En cambio, el anillo superficial, como ya les mencioné, por la aponeurosis del músculo oblicuo externo y va a estar a medial. Es importante porque de este conducto pasa el ligamento espermático o el ligamento redondo, dependiendo si es hombre o mujer. El cordón espermático, perdón. Dentro de la anatomía, otra parte importante son lugares de debilidad anatómica, como es el triángulo de Hessenbach. Este se va a constituir del músculo recto, de la arteria epigástrica y del ligamento inguinal. Esta va a ser una debilidad anatómica porque lo que pasa es que tenemos el músculo transverso, pero llega hasta aquí. Y aquí solamente nos va a cubrir la aponeurosis del músculo transverso. Entonces, como no tenemos músculo abajo, va a ser mucho más fácil de que protruya alguna víscera o la grasita y se forme una hernia. Tenemos también el anillo femoral, que se va a formar arriba con el ligamento inguinal, abajo con la rama del pubis, ligamento lacunar por un lado y vena femoral por el otro. También importante porque se va a formar un tipo de hernia en este lugar. Ya teniendo lo básico de anatomía, ¿qué es una hernia? Es una protrusión del peritoneo parietal por un orificio o zona débil de la pared abdominal. Necesitamos, para tener una hernia, tres partes. Necesitamos un saco, que es el peritoneo parietal. Necesitamos un contenido, que va a ser grasa o vísceras. Y un anillo, que es la zona de debilidad anatómica por donde protruye nuestra hernia. Un poco de epidemiología. Un 10% de la población chilena puede llegar a tener una hernia. Y es la segunda cirugía electiva más frecuente, lo que hace importante que estudiemos hernias. ¿Pero por qué se producen las hernias? Esto es por un desequilibrio entre la presión intraabdominal y la resistencia de la pared. Acá tenemos un esquema. Menor resistencia de la pared nos lo puede dar enfermedades del colágeno, el tabaco, enfermedad avanzada o un aumento de la presión intraabdominal, como grandes esfuerzos, tos crónica, asistis, al final todo lo que nos haga mantener
como un valsalva. Además el embarazo, el sobrepeso, la obesidad. Las hernias típicamente son reductibles, lo que significa que la hernia protruye, pero se devuelve por sí misma y no hay ningún problema. El problema está en que la hernia no se devuelva. Y esto vamos a llamar hernia atascada, contenido que no se reduce en forma espontánea. Si este contenido no se reduce en más de 6 horas y además tiene un compromiso vascular, va a empezar a doler, va a cambiar de color, va a ser un cuadro más complicado, se va a llamar estrangulada. Pero lo importante de que sea estrangulada es que va a tener un compromiso vascular. Estos dos tipos de hernias son hernias complicadas. Y lo importante de que sea estrangulada es que va a ser una urgencia quirúrgica. Tipos de hernias. Vamos a ver las más frecuentes. Las hernias inguinales son, en global, las más frecuentes en un 75%. Se ven mayormente en hombres y son una protrusión del peritoneo a través del conducto inguinal. Podemos tener directas o indirectas. La hernia indirecta es una hernia que protruye desde el anillo inguinal profundo y sale por el anillo superficial hacia el escroto o labio vaginal mayor, dependiendo si es hombre o mujer. La hernia indirecta es 3 veces más frecuente que la directa y está lateral a los vasos epigástricos. Es la más frecuente. Después tenemos la hernia directa, que va a protruir por el triángulo de Hessenbach, que fue el que explicamos en anatomía, y está medial a los vasos epigástricos. Como truco, para que diferencien la directa de la indirecta, es que la directa protruye directamente por la pared abdominal, en cambio la indirecta tiene que pasar por todo el conducto inguinal. Al menos así me acuerdo yo. Las hernias femorales o crurales protruyen por el orificio femoral, bajo el ligamento inguinal y medial a los vasos femorales. Estas son importantes porque traen más complicaciones que las inguinales. Estas solo representan un 5% y se ven en su mayoría mujeres. Acá hay que hacer un alto y recordar de que si les preguntan, sea hombre o mujer, cuál es la hernia inguinal más frecuente, siempre tienen que decir inguinal. En el global de las hernias, siempre. Si te preguntan por mujeres o por hombres, da igual, siempre inguinal. Ahora, si preguntaran la hernia femoral, ¿en qué se da más frecuente? ¿En hombres o mujeres? Ahí sí son mujeres. Es importante hacer la diferencia porque aparecen varias preguntas respecto a esto y los podrían pillar. Después tenemos las hernias umbilicales. Estas son un poquito más frecuentes, hasta en un 10%, y también son más frecuentes en mujeres. Es una protrusión a través del orificio umbilical y la mayoría son defectos congénitos o por intervención quirúrgica. Acá lo relevante es que si lo vemos en infantes menores de 4 años, se podrían simplemente observar porque se podrían solucionar solos. Mayores a 4 años van a cirugía. Hernia de la línea alba. No son tan frecuentes. En un 3 a un 5% son más frecuentes en hombres y protruyen entre las fibras aponeuróticas o por los agujeros de los vasos perforantes. Línea alba, y acá tenemos la hernia. Después tenemos las hernias de Spiegel. Estas son menor a un 2%, son protrusión de peritoneo en intersección de la línea semilunar con arco de Douglas. Acá tenemos la hernia. Lo importante es que estas dan hartas complicaciones, entonces es importante saberla. Para el diagnóstico va a ser sencillo porque solo va a ser clínico. Vamos a necesitar nuestra anamnesis y el examen físico, y con eso podemos diagnosticar una hernia. En la anamnesis vamos a preguntar tiempo de evolución, aumento con maniobras de Valsalva, risa, tos, etc. Sensación de peso, tensión o disconfort. Típicamente las hernias no dan dolor severo si es que no están complicadas. Al examen físico necesitamos examinar al paciente de 2 formas siempre. Necesitamos que esté de pie y que esté acostado. Y además de eso, necesitamos examinarlo estando en reposo y realizando maniobras de Valsalva. Vamos a buscar aumento de volumen, tamaño y localización de nuestra hernia. Y además de eso, un anillo herniario, el diámetro y el saco herniario. Si es que nos quedara alguna duda de si es hernia o no, podemos pedir una ecografía de partes blandas y eso debería resolver nuestras dudas.
Para el manejo, todas las hernias van a cirugía. Es importante tenerlo presente. Hernia, cirugía. Pero va a depender si nuestra cirugía es selectiva o si es de urgencia. Y eso es si nuestra hernia está complicada o no complicada. Hernia complicada, hernia estrangulada, cuando compromete vaso, o hernia atascada que simplemente no se reduce, de urgencia. El resto de las hernias que se podrían ver en poli en la consulta se van a cirugía electiva, pero sí o sí se operan. Los objetivos va a depender. Si es una urgencia, tengo que resolver la urgencia. Pero además de eso, tengo que reparar el orificio o zona anatómica débil, resecar el saco y devolver las vísceras o grasitas a su lugar que se hayan, como por así decirlo, salido. La reparación tiene que ser sin tensión, ojalá, y con prótesis. Con prótesis nos referimos a malla. Tenemos dos opciones, hacerla abierta o hacerla laparoscópica. Típicamente se va a ver cirugía abierta y sin tensión con el uso de malla, que es la rinoplastía con técnica de Linchester. Y eso es como lo que podrían ver en general en el día a día. ¿Preguntas tipo 1? Entonces ahora yo les voy a leer la pregunta, la respuesta y les voy a explicar por qué es la respuesta. Entonces si quieren pueden ir pausando el video después de que lea la pregunta para que las contesten ustedes en su casa. ¿Cuál es la hernia más común en las mujeres? ¿Hernia inguinal? ¿Hernia umbilical? ¿Hernia femoral? ¿Hernia femoral? ¿Hernia incisional o hernia de Petit? Como les comenté, acá dice cuál es la hernia más común en general. Y ahí hay que responder automáticamente, hernia inguinal. Segunda pregunta. Tenemos a un paciente de 46 años, presenta un aumento de volumen de la zona inguinal que aumenta de tamaño cuando hace esfuerzos o cuando tose. Al examen físico se aprecia aumento de volumen blando, indoloro, que protruye por debajo del ligamento inguinal y que aumenta con las maniobras de Valsalva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hernia inguinal directa, hernia inguinal indirecta, hernia femoral, hernia incisional o hernia de Petit. Acá ya tenemos claro que es una hernia, todas las respuestas nos lo dicen también, pero las palabras claves son debajo del ligamento inguinal. ¿Y qué protruya debajo de este ligamento? La hernia femoral. Y esa es la respuesta correcta. Respecto a las hernias, ¿es verdadero que las hernias crurales son más frecuentes que las inguinales en mujeres? La hernia encarcelada presenta compromiso vascular. La hernia incisional no tiene saco peritoneal. Su tratamiento de elección es la observación. La hernia inguinal indirecta atraviesa el anillo inguinal interno. Ahora, vamos una por una, nos está viendo la verdadera. Las hernias crurales, las femorales, son más frecuentes que las inguinales en las mujeres. Ya dijimos que sea hombre o mujer, la hernia más frecuente es la inguinal, así que esa es incorrecta. La hernia encarcelada presenta compromiso vascular. La hernia que presentaba compromiso vascular es la hernia estrangulada, lo que significa que esa también está mala. La hernia incisional no tiene saco peritoneal. Dijimos que las hernias protruyen desde el peritoneo parietal, así que tampoco. Su tratamiento de elección es la observación. Todas las hernias se operan, así que incorrecta. La hernia inguinal indirecta atraviesa el anillo inguinal interno. Como dijimos, entra por el anillo superficial y sale por el anillo profundo, así que sería esa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las hernias es falsa? Ahora estamos buscando la falsa. La hernia encarcelada es dolorosa e imposible de reducir. La hernia crural es más frecuente en las mujeres que en los hombres. La hernia inguinal indirecta es la más frecuente en ambos sexos. La hernia estrangulada presenta compromiso vascular del contenido herniario. La hernia crural contiene un saco herniario que protruye por sobre el ligamento inguinal. Entonces revisemos. Hernia encarcelada, que es dolorosa, sí. Imposible de reducir. Es verdadero. Hernia crural, femoral, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, también es verdadero. Hernia inguinal indirecta es más frecuente en ambos sexos, eso también es verdadero. La hernia estrangulada
presenta compromiso vascular del contenido herniario. Es verdadera, estrangulada es igual a compromiso vascular. Hernia crural femoral contiene un saco herniario que protruye por sobre el ligamento inguinal. Otra vez tenemos algo relacionado al ligamento inguinal y sabemos que las hernias femorales van bajo el ligamento inguinal. Esa sería la frase. Paciente que es diagnosticado de una hernia inguinal indirecta no complicada. La conducta adecuada es observar la evolución, indicar uso de faja, indicar ejercicios de fortalecimiento abdominal, resolver quirúrgicamente de manera electiva o resolver quirúrgicamente de inmediato. Acá tenemos una hernia. Ya por ser hernia, sabemos que la conducta sí o sí va a ser quirúrgica. Entonces A, B y C están mal. Pero además nos dice que no está complicada. Y para las no complicadas las podemos resolver de manera electiva. Entonces sería la letra D. Paciente de 65 años, portador de una masa inguinal que antes se reducía y hace 3 horas que no puede reducir. Consulta en el policlínico. Al examen impresiona una hernia inguinal irreductible y sensible. La conducta más apropiada en este momento es hospitalizar y programar cirugía de urgencia, solicitar interconsulta con neurólogo, solicitar exámenes de sangre preoperatorios y programar cirugía electiva, hospitalizar y programar cirugía de feria, solicitar ecografía de pared abdominal. A ver, tenemos una hernia que por las características que tiene está complicada. Y que dijimos de las hernias complicadas, se operan y se operan de urgencia. Entonces acá buscamos la alternativa que nos diga algo parecido. Hospitalizar y programar cirugía de urgencia sería la correcta. Sería la letra A. Esas serían todas las preguntas y la presentación. Les dejo las referencias que usé en su mayoría. Usé el libro Aprendiendo Medicina Sonriendo. Es un libro que contiene como todo lo básico de medicina de forma simple. De ahí saqué los monitos de las hernias y un poquito de información por si lo quisieran leer. Va desde cirugía, medicina general, hasta un poco de fisiopatología tiene. Y de verdad que es bien grato leerlo porque tiene esos monitos como interactivos para ir aprendiendo. Para las preguntas, las saqué del doctor Guevara. Para los que no lo conocen, son preguntas tipo EUNACOM, que tiene de todas las materias que entran en el EUNACOM, por si las quisieran revisar para estudiar para sus pruebas. Les dejo el link abajo. Y para los datos y el contenido en general, usé el Manual de Cirugía de Medicina General de la Universidad de Chile, actualizado en este año, 2020. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y gracias a IFINSA por esta oportunidad.